Bien, bueno, vamos a empezar una vez un viaje de conocimiento muy interesante. Vamos a empezar. Muy buenas tardes, bienvenidos a otro viaje de conocimiento. El día de hoy tocaremos un tema bastante interesante: la fiscalización tributaria 4.0, la fiscalización tributaria con inteligencia artificial. Vamos a ver cómo cambiar y lógicamente vamos a ver qué tenemos que estar preparados ante estos cambios, qué desafíos, qué retos, cómo tenemos que manejarlo y cómo se ha potencializado la zona y qué riesgos estamos nosotros teniendo que afrontar. Muy bien, bienvenidos a este viaje del conocimiento. ¿Cómo prepararnos ante la nacional inteligente? La IA ya fiscaliza. ¿Estás preparado? Mi presentación, obviamente, primeramente, me habla del servicio del doctor asociado, la Asociación Local. Egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Tributación en la Universidad Federico Villarreal, especialización en auditoría en el Colegio Notarial Público de Lima, docente del Colegio Notarial Público de Lima, de los diplomados de auditoría financiera, auditoría tributaria, auditoría gubernamental, auditoría ambiental, conferencista a nivel nacional con el Club Pacífico, conferencista internacional con Planes de Chile, también con la Universidad de México, también es SUNAT. También es auditor del mercado colectivo médico, auditor de Santa Rosa de la Policía, auditor de la FAP, etc. También director del Colegio de Notarios Públicos de Lima, docente nombrado de Villarreal, docente de la Reunión Monumental Financiera del Consejo Nacional Autónomo del Perú, autor del Manual de Auditoría Tributaria de UDEC y autor de la Contabilidad Gubernamental Ambiental también de la misma institución, jurado de tesis de titulación en la vida real y docente de posgrado en la misma universidad. Y el día de hoy su conductor en este viaje del conocimiento. Tenemos un primer mensaje. La SUNAT no busca contribuyentes. Ya no. El algoritmo los encuentra. Pero para ello, vamos con esta frase de impacto. ¿Cómo era hace 10 años? Hace 10 años la SUNAT fiscalizaba, ¿no? Y obviamente agarraban mediante denuncias. ¿Sabes qué? No están pagando, ¿ok? Por el premio. Entonces, mediante esas denuncias, la SUNAT investigaba. Pero, ¿qué pasaba? O también con sorteos. Hacían sorteos y determinaba quién de todos ustedes era el que iba a ser, lógicamente, detectado y fiscalizado. O sus revisiones periódicas que hacía, pero lo hacía de una forma manual. Ahora bien, ¿pero qué pasaba? Eran tantos millones de contribuyentes, que lógicamente no había millones de auditores para poder auditar. Eran tantas millones de las operaciones que era imposible que la SUNAT pudiera ver y verificar a todos. Es por eso que entonces había muchos que decían: mira, yo hace años que no pago a la SUNAT y no me descubren. Mira que yo le engaño a la SUNAT y no me atrapan. Y sí era cierto. No porque la SUNAT no pudiera, sino porque no se abastecía. Eran tantos millones de contribuyentes y esos tenían millones de operaciones, millones de declaraciones con sus rectificaciones que se multiplicaban. Era imposible que los auditores pudieran detectar a todos. Entonces seleccionaban y detectaban de esta manera. Pero en eso llegó la inteligencia artificial. Y obviamente la IA analiza millones de operaciones en simultáneo. Analiza millones, de movimientos en simultáneo y en base a eso determinará quién representa un mayor riesgo de evasión, es decir, de que no querer pagar sus impuestos. Ahora bien, contempla incrementar con la inteligencia artificial y con el avance de la tecnología, detectar más rápidamente quiénes son aquellos causantes de una evasión tributaria. Y maneja 4 herramientas muy interesantes. Como decía, recordemos, hace 10 años la SUNAT fiscalizaba mediante denuncias, sorteos, revisiones manuales, pero hoy analiza millones de operaciones en segundos, determinando quién representa la mayor riesgo tributario. El plan digital de gobierno digital de SUNAT contempla implementar el uso de inteligencia artificial y sistemas avanzados para fortalecer el
código turístico. Pero hay un nuevo paradigma. Antes, digitalizaban las operaciones reactivas. Encontraban un movimiento y la zona reaccionaba ante una duda de una evasión tributaria. La revisión era manual. Revisaban, sacaban todos los documentos, las facturas físicas, las declaraciones, y manualmente la SUNAT comparaba y revisaba. Una selección limitada, por lo que le decía, si yo mismo quisiera revisar en simultáneo a todos ustedes, yo fuera el auditor solito, no me podría abastecer, de repente revisaba 1, 2 o 3 o hasta 4 a la vez, pero el resto me dicen, tienes un periodo de tiempo, 1 hora, y no me alcanzaría, no porque no supiera, sino porque no me abastecería, no podría. Lo mismo pasaba con SUNAT y los millones de contribuyentes y los millones de operaciones de movimiento que siguen. Y entonces los procesos eran largos, como la había operaciones complicadas, había operaciones que no se podían abastecer, los procesos se demoraban. Pero después entró ahora la nueva digitalización 4.0 con 4 herramientas muy interesantes. Entonces se llama 4.0. El Big Data, la inteligencia artificial, el Machine Learning y la analítica predictiva. El cruce masivo de esta información y entonces que se haga así una digitalización inteligente. Pero profesor Brown, ¿qué es el Big Data? La inteligencia artificial, Machine Learning, la analítica predictiva. No lo entiendo. ¿Cómo es? Vamos a ir, ¿ok? Poco a poco. Imaginemos que la ciudad entonces quiere dictar qué empresas podrían estar evadiendo sus impuestos. Y estas 4 tecnologías van a trabajar juntas, pero cada una hará algo diferente. Empezamos con el Big Data. El Big Data es la capacidad de reunir gran cantidad de datos, gran cantidad gigantesca de información que proviene de muchas fuentes al mismo tiempo. El Big Data es como una biblioteca enorme donde se van a almacenar toda la información. Un ejemplo tenemos, por ejemplo, un supermercado. Un supermercado que registra, cada día registra las compras, de esas compras cuáles fueron con tarjeta, de esas cuáles fueron con efectivo, de esas cuáles fueron al contado, de esas cuáles fueron al crédito. Mira cuánta información, solamente en la parte. Igual, las devoluciones que hubieron, también los productos que se vendieron, qué producto se vendió más, qué producto se vendió menos, qué producto es de temporada, qué producto no es de temporada. Los horarios, quiero saber en qué horario hay mayor movimiento, en qué horario baja la frecuencia de clientes. Mira, todo esa, ¿ok? ¿Qué promociones hay? Toda esa información que viene de distintas fuentes y se va almacenando es el Big Data. Es el Big Data. Y entonces, apliquémoslo a la SUNAT. En la SUNAT te recibe las facturaciones electrónicas, la información del CIBE, de los bancos, la información de los bancos, de las aduanas, de los registros públicos, si es el contribuyente ha registrado alguna propiedad, ha vendido o transferido alguna propiedad, de los notarios, también los que están comprando o viviendo propiedades, las municipalidades, los tributos que están cobrando, que están en deuda, de las CPP, de las migraciones, de las compras que hay que realizar con tarjetas, de las distintas empresas que hacen movimiento. Son millones de datos cada día que se van apareciendo continuamente. Y esos millones de datos constituyen la Big Data. Todos estos datos es la Big Data nacional. Veámoslo con un casito práctico. Juan declara que ganó 50.000 soles al año. Antes hubiera sido difícil detectarlo, porque la SUNAT tendría que primero haber escogido a Juan, pero de repente Juan nunca había seleccionado. Entonces, el Big Data muestra que Juan compró un Volkswagen, me muestra que viajó 5 veces al extranjero, que adquirió 2 departamentos, que hizo depósitos por 800.000 soles. Toda esa información está almacenada. El Big Data no decide nada, solo reúne toda la información. Veamos entonces al Big Data como un enorme almacén lleno de cajas. Y cada una de esas cajas contendrá datos. ¿Bien? Hemos entendido analógicamente y de una forma sencilla qué es el Big Data. Ahora veamos qué hace la inteligencia artificial.
La inteligencia artificial sería entonces, chicos, la capacidad de una computadora para analizar toda esa millonaria información, toda esa inmensa cantidad de datos. Un ser humano no lo podría. La inteligencia artificial, ¿no?, la analiza, a diferencia de un humano que sí podría, para la redundancia, ¿okay?, en mayor cantidad, mayor rapidez. La IA entonces intenta responder con toda esa información, preguntas como: ¿parecerá este normal? ¿Este comportamiento será normal? ¿Okay?, que esté constantemente haciendo rectificaciones y declaraciones, ¿será algo sospechoso? ¿Qué debería revisar primero? Empieza a pensar en la inteligencia artificial. Un ejemplo cotidiano es cuando Netflix, por ejemplo, te recomienda una película, cuando Spotify te recomienda canciones, cuando Google contesta una búsqueda. Todos esos movimientos, ¿okay?, utilizan inteligencia artificial. Tú le dices una balada romántica, una balada de decepción, y entonces va pensando Spotify y te va recomendando. Apliquémoslos en el mismo caso en su. La IA observa millones de empresas y dice: estas 500 empresas tienen un comportamiento extraño. Y la IA debería seguir a quién de esas 500 fiscalizar, qué operaciones revisar, qué contribuyentes tienen mayor riesgo. Profesor, pero en base a qué parámetros detectó la ciudad de eso. Ahorita lo vamos a ver. Vamos a ir conociendo cuáles son esos parámetros que marcan el riesgo, ¿okay?, y la edad. Bueno, analicemos con este caso rápido. Pedro vende 8 millones. Todas las empresas similares van a mi TV. Pero Pedro nunca paga ITV. Entonces, la inteligencia artificial dice: ah, caramba, este caso merece revisión. Entonces vamos a ir avanzando. La Big Data es una enorme biblioteca, ¿okay?, y el IA es como el bibliotecario que inteligentemente encontrará rápidamente la información más importante. Y vamos buscando la condición. El primero es una enorme biblioteca que contiene una gran cantidad de información, y la IA, el segundo, es el bibliotecario que sabe dónde encontrar la información más importante. ¿Cuál sería entonces el tercer elemento que estaría en este caso? El machine learning, el aprendizaje automático. ¿Qué es el machine learning? Es una parte de la inteligencia artificial. ¿Y en qué consiste? En que la computadora aprende por sí sola, con fallas, errores, correcciones, sin necesidad de que alguien programe todas las reglas. Un ejemplo cotidiano lo tenemos. Por ejemplo, el correo electrónico aprende cuáles son los mensajes spam. La primera vez fallará, pero la segunda de repente, ya la tercera y cuarta lo reconoce inmediatamente y ya lo va detectando y lo pone de frente a la papelera. Otro ejemplo, YouTube. YouTube, por ejemplo, les habrá pasado. Tú estás viendo canciones románticas y de repente YouTube al siguiente te va recomendando otras canciones románticas. Tú estás viendo los goles del mundial y de repente YouTube te aparecen otros videos que hablan de los goles del mundial. ¿Okay? ¿Por qué? Porque se basa en la frecuencia de los requerimientos que tú estás haciendo. Va pensando en Machine Learning, pues, a él le gustan los goles, a él le gusta deportes, a él le gustan canciones, a él le gustan mensajes, ¿no?, de románticos. Entonces, a él le gustan cosas de investigación, o Animal Planet, y empiezan distintas historias. Y te van recomendando cosas parecidas a lo que tú estabas buscando. ¿Quién está actuando ahí? El Machine Learning. Tenemos tres: el Big Data, la biblioteca; el IA, el bibliotecario; el Machine Learning, el que va viendo comportamientos, el que va viendo frecuencias. En base a eso, toma decisiones. ¿Cuál faltaría, profesor? ¿Cuál es la cuarta herramienta de explicación 4.0? ¿Okay? Primero digamos un ejemplo en China. La ciudad realiza miles de empresas sancionadas y miles de empresas cumplidoras.
en base a esos análisis, ¿no?, el sistema va aprendiendo patrones de actuación de las empresas evasoras y patrones de actuación de las empresas cumplidoras. Y entonces, las empresas, en base a ese patrón, las identifican, dice, las empresas que hacen este comportamiento, constantes correcciones de declaraciones juradas, que también pagan al último, o pagan solemnemente, o tienen que razonar, decirles que deben para que paguen, o hacerles acordar, son cosas, no tienen actualizados sus libros, o sea, una serie de patrones. Entonces, cuando la SUNAT detecta en otro contribuyente los mismos patrones, que ya los asoció, y los identifica, la próxima vez que lo identificará a este otro contribuyente. ¿Por qué? Porque identificó patrones similares, identificó comportamientos similares. Entonces, vamos viendo, cómo la nueva aplicación 4.0 va trabajando. Tenemos este casito práctico para poder explicar. De 20.000 empresas fiscalizadas, 18.000 tenían estas características: ventas muy altas, compras altas, compras falsas, proveedores inexistentes. Y entonces el sistema aprende ese patrón. Cuando aparece otra empresa igual, va a generarle una alerta. Entonces, la IA es como el estudiante, y el Machine Learning es el proceso mediante el cual este estudiante está aprendiendo con la experiencia. Con la experiencia. Y entonces tiene la cuarta herramienta, la analítica predictiva. ¿Qué es la analítica predictiva, profesor? Es utilizar los datos y la inteligencia artificial para predecir lo que probablemente ocurrirá en el futuro. No afirma que algo sucederá con certeza, sino que estima probabilidades que podrían ocurrir. Un ejemplo lo tenemos en el pronóstico del tiempo. No se sabe con certeza si lloverá, pero ve las nubes, ve que va bajando la temperatura, ve las nubes que están en el cielo, y entonces predice la probabilidad de una lluvia. No necesariamente sabrá, porque de repente va que las nubes, en este clima cambiante de nuestra capital, están cargando las nubes, ¿no?, y de un momento a otro de repente se desaparece y sale un sol muy fuerte. O aparece un sol muy fuerte que se habrá sol todo el día, solar todo el día, y de repente en eso aparece una nube, va tapándolo, se basa en sus probabilidades, ¿no?, que posiblemente ocurrieran. Por eso dice, hay un 90% de probabilidades de lluvia, un alto porcentaje de que eso pueda ocurrir. Aplicamos la SUNAT. La SUNAT analiza declaraciones, analiza compras, analiza pagos, antecedentes, sectores económicos y predice. Esta empresa tiene un 92% de probabilidad de incumplir sus obligaciones tributarias. Entonces decide fiscalizar primero a esta empresa. ¿Qué vimos acá? Que analizó sus declaraciones, no las entregaba, o las entregaba muy tarde, o las rectificaba. Sus compras no eran acordes al volumen de sus ventas. Sus pagos no eran acordes al volumen de sus compras. Sus antecedentes ya había sido fiscalizado, había sido multado. En su sector económico es de menor utilidad, mientras que su sector tiene un mayor peso de utilidad mucho mayor. Y entonces, en base a estos comportamientos, la analítica predictiva predice que hay un 92% de probabilidades de incumplir sus obligaciones tributarias. Veamos este caso acá. La empresa siempre paga, no tiene deudas, no tiene inconsistencias, siempre cumple. Entonces hay un porcentaje de incumplimiento, bueno, su probabilidad de incumplimiento es un 5%. No puede ser que a un momento se atrase, no tenga liquidez, se haya equivocado, pero en base a su comportamiento, que siempre paga, es cumplidor, no tiene deuda y no tiene inconsistencia, revisa y lo que declara, lo que está registrado
registrado es lo que está declarado, y lo que está declarado es lo que está pagado. Entonces está todo ok, no hay ningún. Entonces lo fiscalizará, ¿no? Lo dejará ahí tranquilo. Pero esto es otro caso. Esta otra empresa omite ventas. Esta otra empresa cambia de domicilio constantemente. Tiene proveedores observados. Sus proveedores son sujetos de incapacidad operativa, que ya lo veremos más adelante. SSCO. ¿Okay? Y presenta pérdidas continuas. Constantemente pierde, invierte y pierde, invierte y pierde, invierte y pierde. Su probabilidad es el 95%, ¿okay?, de que sea evasor. Por lo tanto, es el que voy a priorizar. Tengo un solo auditor y tengo estas dos empresas. Utilizo la analítica predictiva para que me diga en cuál de las dos emplea un auditor. Entonces, SUNAT priorizará analizar a la segunda empresa. Sí. Entendiendo en qué consiste la fiscalización 4.0 y las cuatro herramientas que repotenciaron ahora a la SUNAT, vamos a ver qué